Hola, ¿cómo están chicos? Aquí Orochimaru-sama. Bueno, sin nada más que decir, vamos con el vídeo. No soy dueño de los personajes de Naruto siendo propiedad de Masashi Kishimoto. Ni tampoco este fic es de mi pertenecía siendo propiedad de Dr. Blackjack. Capítulo 10. Abusa y cada uno de los espadachines restantes junto con Mei observaron en un silencio atónito mientras las manos del comandante brillaban con un verde muy brillante. Con una precisión que nunca habían imaginado que poseyera, Naruto retiró con cuidado los fragmentos de roca incrustados en el hombro de Mangetsu antes de sellar la herida. No solo se detuvo allí, ya que incluso recreó el hueso y la piel haciendo que todo desapareciera, como si nunca hubiera existido. En primer lugar, Aku sollozó de alivio cuando escuchó el susurro de paz de Mangetsu. Luego miró al hombre concentrado que estaba haciendo todo lo posible para mantener al niño en el mundo de los vivos. ¿Por qué ir tan lejos? Ella no pudo evitar preguntar en un susurro. Naruto levantó la vista mientras sus manos continuaban curando la última herida y se sorprendió al ver que todo el escuadrón tenía la misma pregunta en los ojos. Volvió a mirar a Mangetsu y pensó en la pregunta. Como espía, nunca se suponía que revelara el verdadero alcance de sus poderes. Incluso si no hubiera revelado todo, había cruzado la línea para el chico que actualmente respiraba con dificultad en sus brazos. Por un momento, vio el rostro de Nagato mirándolo fijamente, lo que lo hizo sonreír. Volvió a mirar a sus camaradas e incluso si las caras eran diferentes ahora, el sentimiento en su corazón seguía siendo el mismo y fue el que le hizo darse cuenta de la respuesta. Porque es uno de los nuestros, respondió resueltamente. Aku y Mei realmente sonrieron al escucharlo decir eso, pero vio que los otros que estaban más curtidos en la batalla aún no comprendían el alcance total de su razonamiento. Todos somos diferentes en muchos sentidos, pero somos un equipo. Somos los mejores guerreros de Kiryu a los que se les ha confiado el futuro de nuestra nación, pero lo más importante es que todo lo que tenemos en este momento es el uno para el otro. Somos una familia, dijo Naruto, un presente de determinación feroz. En sus ojos lo que le valió una suave mirada de comprensión por parte de Ameyuri y Jinpachi. Y no existe tal cosa como la familia. Zabuza rechazó con un gruñido, recordando todo lo que le habían enseñado para poder sobrevivir. Todo lo que había hecho para sobrevivir, incluido el asesinato de sus propios compañeros de clase en la academia. Él no pudo. Estamos ahora. Se estremeció al escuchar la respuesta inquebrantable de Naruto y sintió algo desconocido en su corazón al ver la mirada feroz del rubio. La familia siempre traiciona, susurró Kisame vacilante, los recuerdos de su propio pasado oscuro volvían a atormentarlo. Naruto bajó la mirada al escucharlo decir que sabiendo que una parte de eso era cierto considerando quién era en realidad, no tenía derecho a predicar sobre la familia a las personas a las que estaba espiando en primer lugar. Pero había visto la forma en que muchos de ellos se habían dado por vencidos con Mangetsu tan fácilmente. Cuando las cosas iban mal, y como comandante él era responsable del éxito de la misión. Y nunca tendría éxito a menos que cada miembro del escuadrón supiera que podía confiar en sus camaradas sin ninguna duda. Tal vez lo hagan algún día. Estuvo de acuerdo con Kisame, haciendo que el hombre mayor lo mirara con el ceño fruncido. Entonces, ¿por qué? Preguntó serio. No te rindas con la familia, pase lo que pase, respondió Naruto con sinceridad, mientras miraba a Mangetsu. Vio que Zabuza y Kisame aún no estaban de acuerdo con su opinión, pero estaban pensando en lo que había dicho, lo cual era más que suficiente. Incluso él no podía deshacer años de espantoso entrenamiento que estos hombres habían sufrido en unos momentos, pero les había mostrado un camino diferente a través de sus acciones. Mei observó a Naruto levantar suavemente a Mangetsu sobre su hombro mientras se ponía de pie y miraba el resto de la montaña sobre ellos con una mirada determinada. Miró a Aku, seguido de Jinpachi y Ameyuri. Le complació ver los mismos sentimientos presentes en cada una de sus miradas. Incluso Zabuza y Kisame parecían un poco conmocionados. Volvió a mirar al hombre que se estaba ganando su confianza muy lentamente. Nadie dudaba de que era un buen soldado y un buen comandante, pero la forma en que luchó por Mangetsu y se arriesgó les mostró el tipo de hombre que realmente era. ¿Cuál es el próximo movimiento, comandante? Naruto volvió a mirar a su escuadrón y se alegró de ver una determinación renovada ardiendo en sus ojos. Más importante aún, vio la forma en que la mayoría de ellos querían confiar en él después de lo que hizo por uno de los suyos. Subimos el resto de esta montaña, luego establecemos un campamento improvisado y exploramos el área en busca de más información. Cuando tengamos eso en su lugar, atacaremos, instruyó el comandante. Comandante, no podemos permitirnos más accidentes. Estamos con usted, pero escalar más nos expone al mismo riesgo que lastimó a Mangetsu en primer lugar, advirtió seriamente.
Aku, ganándose un asentimiento del hombre rubio. Los llevaré a todos a la cima de una sola vez con mi técnica de teletransportación. Teniendo en cuenta la altura, la presión del aire, todo su peso y la distancia, mi chakra casi se agotará. Si hay enemigos esperándonos en la cima, no sería de mucha ayuda por un tiempo hasta que mi nivel de chakra vuelva a subir, explicó Naruto vacilante. Sigue siendo un plan mejor que arriesgarnos a que cada uno de nosotros escale el resto del camino. Además, hasta ahora has hecho más que suficiente por nosotros, te respaldaremos contra cualquier cosa, prometió Aku con fiereza. Esta vez no hubo dudas ya que todo el escuadrón asintió con la cabeza y miró resueltamente a Naruto. Los miró por un momento antes de asentir afirmativamente cuando luego se reunieron a su alrededor colocando sus manos sobre su espalda. Alambre ninja en tu kunai. Prepárate para golpear los árboles o rocas más cercanas para crear un ancla y úsala para establecer tu posición en la parte superior. Tendrás 5 segundos para hacerlo realidad, no te pierdas, les advirtió. Podía ver que todos estaban un poco nerviosos, pero estaban comprometidos con la misión y asintieron con firmeza, que era todo lo que necesitaba ver. Cuando todos parecían estar listos, expandió sus poderes sensoriales y localizó el kunai de 3 puntas más alto que había logrado establecer al otro lado de la montaña. Incluso desde ese punto, había otros 500 pies hasta la cima, uno que tendría que cubrir en unos segundos. No iba a ser fácil. Mei solo tuvo un momento para parpadear cuando vio a Naruto asentir por última vez antes de que todo su mundo se apretara. Las palabras no podían describir la sensación cuando sintió que todo su ser era aplastado al tamaño de una pequeña roca antes de ser empujada a través de un espacio oscuro que apenas podía ver antes de que sus ojos se abrieran con horror. A su alrededor, vio que todo su escuadrón había aparecido en el aire en medio de las nubes. Apenas tuvo tiempo de admirar las nubes antes de que esa sensación de náuseas se apoderara de nuevo cuando vio a Naruto arrojar un objeto afilado más alto. Una y otra vez todos fueron violentamente aplastados y tirados, hasta que Mei se sintió lista para vomitar. Sus ojos se abrieron cuando de repente brillaron contra el borde de la cima de la montaña y se dio cuenta de que este era el momento que todos habían estado esperando. A pesar de sus afirmaciones de hacer todo lo posible una vez que llegaron a la cima, todo el equipo estaba extremadamente desorientado por el viaje rápido. Ya era bastante difícil respirar y aún más difícil no vomitar las tripas por esa horrible náusea. Naruto debe haber anticipado este evento, ya que otro clon de él apareció sobre todos ellos y arrojó un solo kunai de 3 puntas que se incrustó en la roca más cercana con un agarre sólido. Mei volvió a sentir esa sensación de náuseas y, antes de darse cuenta, todos estaban a salvo en el suelo con el débil soplo del clon desapareciendo haciendo eco detrás de ellos. Miró hacia arriba para ver a Naruto respirando profundamente mientras su poder del modo sabio de repente se desvanecía y, sin decir una palabra, se desplomó inconsciente en el suelo. Comandante. 3 semanas después. Kirigakure Ino miró en silencio el pequeño clip que tenía en la mano. Lo había estado mirando durante 5 largos minutos e incluso entonces sus ojos no estaban dispuestos a apartarse de los 2 signos positivos que se mostraban en el dispositivo médico. No era como si no hubiera imaginado que este evento nunca sucedería en su vida. Cada mujer al menos pensó en esto una vez en su vida. Sus sentimientos sobre este tema en el presente estaban en conflicto por decirlo menos. Necesitaba una segunda opinión, una que fuera más racional y que pudiera ayudarla a ver el panorama general porque aunque parecía tranquila por fuera, estaba teniendo una crisis en su corazón. Uno que no quería que su comandante parado frente a ella notara. Esto es malo, susurró Sakumo, el líder interino de todos los agentes de Konoha en la Tierra del Agua. Se estremeció por su elección inapropiada de palabras cuando recibió una mirada mordaz de uno de sus agentes más preciados. El odio puro que apareció en sus ojos lo asustó hasta el punto de que levantó las manos de una manera apaciguadora. ¿Alguna palabra de él todavía?, preguntó Sakumo, tratando de cambiar de tema aunque solo fuera por su propia seguridad. No, susurró ella, su tristeza y sus miedos eran fáciles de ver para él. ¿Él es el padre, no?, preguntó Sakumo suavemente. Cualquier otra mujer se habría ofendido al escuchar una pregunta tan íntima, pero en su línea de trabajo, no era inusual que los agentes usaran el sexo como arma contra sus objetivos para obtener la información que necesitaban. Naruto e Ino no eran diferentes a esta regla. Aunque Sakumo se alegró cuando asintió con la cabeza para confirmar su pregunta de que Naruto era el padre.
Naruto era un buen hombre y un buen ninja, pero pensaba desde el corazón a diferencia de Ino, que tenía un mejor sentido de la comprensión. Dudaba que el último Namikaze fuera lo suficientemente capaz de criar a un niño considerando su propio pasado oscuro y la naturaleza de su asignación actual, y mucho menos el hijo de otro hombre. Incluso si ambos lo negaban, Sakumo sabía que estos dos se amaban. No era un amor nacido de pasión o lujuria, aunque eso aún pudiera existir. En realidad, fue un amor que nació del dolor compartido, el sentido del deber y el respeto que tenían el uno por el otro. Tengo miedo, Sakumo susurró, dio un paso a su lado y colocó su mano sobre su hombro de una manera reconfortante. Cualquiera que sea tu decisión, me aseguraré de que el Hokage y los altos mandos la acepten. No les dejaré opinar sobre esto. Lo prometió ferozmente, y lo dijo en serio. Si ese joven mocoso Hiruzen y sus asesores no prestaron atención a su consejo, entonces sabrían lo malo que era en realidad molestar a un grupo de ninjas de operaciones especiales. Por supuesto, no había muchos de ellos para organizar una revuelta decente, pero eran un pequeño grupo que se cuidaba unos a otros, incluso si eso significaba hacer que los líderes pusieran la cabeza en el lugar correcto. Su promesa sirvió para descartar la mayoría de los temores de Ino, el hecho de que ella lo abrazó y sollozó de alivio mostró que sin importar su entrenamiento, los agentes podrían verse comprometidos si los sentimientos se involucraban, como era el caso con ella y Naruto claramente. ¿Y supongo que esto significa que no vas a dejar al niño?, preguntó en un tono paternal, agregando tanta calidez para aliviar sus temores. No es mi elección, pero, susurró, y Sakumo supo exactamente qué era lo que más la aterrorizaba. Tenía miedo de Naruto y de lo que él haría con este cambio en sus vidas. De una manera, podría reforzar su cobertura e integrarlos más profundamente en la sociedad de Kirigakure. Muchos clanes oportunistas habían estado tratando de casar a sus hijas con Naruto desde que descubrieron que era el último sobreviviente del clan Namikaze. Ni siquiera les importó que él ya estuviera casado con Ino, citando las laxas leyes de Kirigakure que permitían que los jefes de los clanes ninja tuvieran varias esposas por el bien del clan. Era una ley hipócrita, pero aceptada por el gobierno y defendida por el daimyo del agua, quien la practicaba él mismo con sus múltiples consortes. Fue solo la evasión de Naruto de todo este asunto lo que mantuvo a raya a esos clanes, especialmente a Kaguya. Con este niño, muchas de esas personas se verían obligadas a dar un paso atrás. Muchos todavía lo intentarían, pero Naruto podría argumentar que había comenzado a hacer su parte repoblando el clan Namikaze. También le permitió a Konoha tener más influencia sobre Naruto, tal vez con esto podrían hacer que cambiara su lealtad a su aldea en lugar de a Uzu. Su pueblo necesitaba un ninja poderoso como Naruto y la perspectiva de que el clan Namikaze renaciera en Konoha agregaría fuerza al ejército de su pueblo. Aunque eso creó un gran problema en el presente para Sakumo. ¿Qué harás ahora? Dudo que su misión encubierta termine pronto, y cuanto más esperes, le advirtió vacilante. No tomaré una decisión sin informarle, objetó ferozmente, no podía hacerle eso, no después de todo lo que había perdido. Le confiaba su vida y más, lo mínimo que podía hacer era esperar a que él regresara para que ambos pudieran decidir cuál era el curso de acción correcto. Entonces debes renunciar al grupo Anbu que elimina a los espías de varias naciones en las filas de Kiri, dijo Sakumo con seriedad. No y no. Sakumo, no deben ser subestimados. ¿Has olvidado lo que han hecho en las últimas 3 semanas? Preguntó Ino ferozmente. Sakumo se estremeció. El comandante Anbu había formado un equipo especial que estaba investigando cada rama del ejército de Kiri en busca de posibles espías. Nadie se salvó sin importar el clan, rango o conexión política que tuvieran. Hasta ahora, los espías de Konoha se habían mantenido bien protegidos de la lente gracias a que Ino era parte de ese equipo y desviaba su atención hacia otros espías. Ya habían encontrado espías de Iwagakure y Sunagakure. El primero había estado trabajando como médico, y el segundo había estado trabajando como secretario en la torre del Mizukage. Baste decir que ambos fueron ejecutados después de brutales torturas e interrogatorios a manos de la unidad Anbu supervisada por su comandante. No se detuvo allí, ya que la misma unidad persiguió y ejecutó a familias enteras, amigos e incluso algunos conocidos asociados con esos dos espías de Iwa y Suna. El hecho de que incluso mataron al hijo de 4 años de Iwa Kunoichi a sangre fría hizo que sus objetivos fueran muy claros. Era una purga absoluta y nadie se iba a salvar. Como persona, Sakumo estaba preocupado por Ino y su seguridad. Aún más ahora que sabía que ella estaba embarazada de un niño, no era seguro para ella andar con esos monstruos felices. Por otro lado, el comandante dentro de él sabía cuán vital era ella.
Sin que ella desvíe a las fuerzas de Anbu, sus espías podrían quedar expuestos. Y ella lo sabía. No importa la situación, sigo siendo Ino Yamanaka de la hoja, le prometió, la lealtad y determinación en sus feroces ojos azules haciéndolo hincharse de orgullo. No puedo hacerme a un lado y arriesgar la vida de mis camaradas, no si tengo el poder para salvarlos. Tengo que quedarme en esa unidad para mantenerlos a todos a salvo, señaló, ganándose un suspiro cansado de él. Son hombres peligrosos, Ino. Nunca lo olvides. Si algo te pasa a ti y a este niño, advirtió Sakumo, no me harán nada porque saben que Naruto los quemará en los fuegos más profundos del infierno si siquiera intentan ponerme un dedo encima. Teniendo en cuenta la forma en que el Mizukage favorece a Naruto, él sería el primero en protegerme. Si mi lealtad alguna vez fuera cuestionada por la unidad Anbu, explicó Ino racionalmente, Sakumo no podía negar los méritos de su argumento. A estas alturas, Naruto había establecido un pequeño estatus de culto para sí mismo en Kirigakure. La mayoría de la población civil lo amaba y los shinobi lo respetaban, el hecho de que el Mizukage lo considerara uno de los candidatos para sucederlo en el futuro demostraba lo bien que el espía de Uzu se había integrado en esta sociedad. Todos habían visto un atisbo del poder de Naruto, incluso el comandante Anbu lo pensaría 1000 veces antes de acusar a la propia esposa de Naruto de ser una espía y mucho menos tomar acción contra ella. Pero todavía había muchos peligros y no le gustaba. Al final, eligió lo que era mejor para su grupo y esperaba no arrepentirse más tarde. Bien, te dejaré a ti y a Naruto qué hacer con este niño. Puedes seguir siendo parte del equipo de Anbu investigando a los espías, pero también seguir informándome de todo. Incluso si te sientes paranoico por algo, quiero saberlo todo, instruyó Sakumo con seriedad. Entiendo. Gracias, dijo Ino con una sonrisa de alivio, pero frunció el ceño cuando vio que Sakumo se masajeaba la frente con un suspiro de cansancio. No creo que lo hagas, no todo. Es cierto que estás relativamente a salvo y Kiri no cuestionará tu lealtad sin pruebas suficientes, pero si algo te pasara, entonces Naruto sabe acerca de la mayoría de nuestros espías. Incluyéndome a mí, lo dejó así, esperando que ella entendiera lo que estaba insinuando y lo hizo al instante. Él nunca traicionaría a su pueblo o a Konoha. Somos aliados. Objetó Ino, ofendiéndose personalmente de que su superior incluso sugiriera tal cosa, no después de todo lo que Naruto había hecho por ellos durante toda su vida. Sakumo solo la miró con calma. Parecía que no conocía la historia completa de Naruto, era por eso que no podía ver lo que Sakumo y los otros superiores podían. Les daba grandes pesadillas de vez en cuando solo de pensar en ello. Sakumo respetaba a Naruto, o debería decir Minato, que era el verdadero nombre de nacimiento del joven. No se había encontrado con ningún ninja en su vida que se hubiera sacrificado tanto por su aldea y aún siguiera luchando por ella. No había dudas sobre su coraje, habilidad o lealtad. Pero el hombre había visto demasiado, lo había perdido todo hasta que Ino entró en su vida. Naruto había recorrido el camino de la oscuridad durante mucho tiempo y no importa cuán fuerte sea el operativo, siempre legaba un punto de ruptura. Sakumo rezó para que nunca tuviera que ver un día como ese, sería su peor pesadilla. Operativos como Naruto eran las sombras que mantenían la paz en este mundo, pero también podrían convertirse en los fantasmas que iniciaron otra guerra. Sin embargo, no le reveló sus sentimientos o información sobre el hombre a Ino, ya que ella no lo entendería. En cambio, le advirtió que tuviera cuidado y salió de su casa, decidiendo asignar un par de ojos adicionales para vigilarla y hacer lo necesario si alguna vez estaba expuesta. Tobirama había sido muy claro al respecto. Sakumo miró el cielo oscuro y no pudo evitar preguntarse cuán difícil siempre fue una vida en las sombras. Tierra de relámpagos, Naruto se sentó sobre la rama de su árbol en el espeso bosque en la cima de la montaña. Las fuertes lluvias continuaron cayendo del cielo, mientras miraba a su otro compañero de escuadrón escondido en un árbol adyacente en una posición similar. Ambos estaban perfectamente camuflados y no eran visibles a simple vista. También habían suprimido sus firmas de chakra al mínimo para no ser detectados por el enemigo. A Zabuza no le gustó lo que estaba presenciando, casi todos los miembros de su escuadrón menos Mangetsu, que se estaba recuperando, se habían unido a Naruto en sus misiones de reconocimiento diarias para estimar la fuerza del enemigo, así como la ubicación exacta de su objetivo. Reconciliemos nuestros hallazgos, sugirió Naruto en un susurro, ganándose un asentimiento de su compañero. Hay alrededor de 4 castillos en las inmediaciones custodiados por casi 2000, 3000 fuerzas enemigas. Están repartidos por igual y hay una gran tierra de nadie entre cada uno de los castillos y las carreteras que se acercan.
Es casi imposible colarse dentro sin ser detectado considerando las barreras de detección, patrullas regulares. Incluso si de alguna manera superamos todo eso, todavía no sabemos la ubicación exacta de nuestro objetivo. Nuestro interrogatorio de algunos oficiales de patrulla no reveló ninguna información fructífera sobre el mismo, recitó Zabuza meticulosamente. Con el ceño fruncido, habían tenido cuidado de alterar los recuerdos de aquellos a quienes habían interrogado para mantener su tapadera y simplemente los habían enviado de regreso a sus deberes para evitar más sospechas. El enemigo ya estaba en alerta máxima desde que habían descubierto el silencio de sus patrullas fronterizas debajo de la montaña y habían reforzado su seguridad. Podríamos optar por una inserción aérea, pero seremos detectados de inmediato. Y si aterrizamos en el castillo equivocado donde el objetivo está ausente, perderemos nuestra única oportunidad de hacer nuestro trabajo. No estabas bromeando cuando quisiste decir que esto era una misión suicida, murmuró Zabuza con una burla. La misión sigue en pie, señaló Naruto, ganándose un gruñido bajo de frustración de su compañero. Y lo sé. Simplemente no veo cómo podemos pasarlos a todos para alcanzar nuestro objetivo sin dar ninguna alarma, argumentó Zabuza. Con un suspiro cansado, Naruto aceptó el análisis de su compañero incluso cuando sacó un cigarrillo solitario de su bolsa y lo encendió con facilidad. Mientras tomaba la primera bocanada de humo que lo relajaba mucho, vio a Zabuza mirándolo con petulancia. Con una leve sonrisa, sacó otro de sus cigarrillos de reserva y se lo arrojó a Zabuza, quien le devolvió una sonrisa de tiburón. Ambos fumaron en silencio durante unos minutos mientras reflexionaban sobre su dilema. Incluso Naruto no tenía ideas, la dura verdad era que serían detectados si intentaban infiltrarse sigilosamente. Eso les haría perder la poca ventaja que tenían y pondría a todo su equipo en riesgo de ser aniquilado. Ahora solo quedaba un camino. Nos dividimos en dos equipos. El equipo 1 está compuesto por 3 miembros que actúan como una unidad de distracción que atraerá a la mayoría de las fuerzas enemigas al entrar en una pelea deliberada con las patrullas fronterizas. El equipo 2 compuesto por 4 miembros usará el caos para escabullirse detrás de las líneas enemigas. Sería más fácil detectar el objetivo en este caos ya que las fuerzas de seguridad intentan proteger al VIP y su familia en el lugar más fortificado, sugirió Naruto. Es arriesgado, pero no veo otra opción. El equipo 1 debería estar formado por nuestros luchadores más fuertes, ya que estarán bajo mucha presión, incluso se arriesgarán a ser eliminados primero. El equipo 2 debería estar formado por aquellos de nosotros más experto en sigilo y rapidez para buscar y destruir el objetivo, señaló Zabuza, miró a su líder y vio en esos ojos inteligentes que el rubio ya había decidido quién participaría en operación, pero su silencio fue suficiente para demostrar que quería que Zabuza también llegara a su propia conclusión. Creo que Kisame, tú y Mei deberían ser el equipo 1. Los 3 son los bateadores pesados de nuestro equipo, el resto de nosotros podemos colarnos y destruir el objetivo junto con su familia. Pero si comprometemos a todo el equipo con este plan, no queda nadie como respaldo para rescatarnos, o enviar noticias de nuestra captura en el peor de los casos. Estaríamos muertos o peor para cuando nuestro pueblo envíe refuerzos, si es que alguna vez lo hacen. Ya ha pasado más del tiempo estipulado que el que tenemos planeado, advirtió Zabuza con seriedad, ese es un riesgo que tendremos que tomar. Hemos llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás e irnos a casa ahora, decidió Naruto, mientras terminaba su cigarrillo y parecía que Zabuza también estaba harto de lo mismo, ya que ambos destruyeron rápidamente sus cigarrillos para ceniza y dejar que se absorba en la atmósfera. En ese caso, vamos a informar a los demás. No les gustará, sugirió Zabuza, mientras se levantaba de su posición. Adelante, termina de informarles sobre el plan. Borraré cualquier rastro de nuestra presencia aquí, ordenó Naruto estrictamente. Zabuza asintió antes de desaparecer en una bocanada de humo que Naruto dispersó rápidamente antes de enfocarse en la fortaleza enemiga. En verdad, no estaba seguro de su plan, pero tenía opciones limitadas para completar la misión. No podía darse por vencido ahora que él fue quien impulsó esta misión en primer lugar para el Mizukage. Lo que le hizo sentir curiosidad fue el hecho de que había recibido información sobre este escondite directamente de la red de Uzu. Por supuesto, lo habían enrucado a través de los espías de Kiryu ubicados en la Tierra del Rayo para eliminar cualquier sospecha, pero le habían informado a Naruto sobre su desarrollo en este asunto. Por lo que él sabía, Uzu tenía una presencia muy limitada de sus agentes en la Tierra del Rayo y dudaba que alguno de ellos estuviera lo suficientemente bien atrincherado
como para localizar el escondite secreto del daimyo durante una época solo podría ser posible si alguien dentro del círculo del daimyo lo traicionó. ¿Pero quién? Susurró en voz alta, se tensó e inmediatamente desató la espada colocada en su espalda y se dio la vuelta solo para encontrarse cara a cara con una kunoichi femenina parada en las copas de los árboles lejos de él. Llevaba una camisa de manga larga de color gris claro cubierta por una chaqueta antibalas de color similar, complementada con pantalones negros, oscuros y botas de combate. Había una katana estándar colocada en su espalda y una pequeña bolsa para kunai shuriken atada a sus muslos. Su rostro estaba cubierto detrás de una máscara negra similar a un ambú, mientras que la diadema de Kuno estaba envuelta alrededor de su brazo izquierdo de manera protectora. Su brillante cabello rojo estaba pulcramente atado en un moño sobre su cabeza y sus tranquilos ojos violetas lo miraban sin sorpresa ni alarma. Rápidamente disparó uno de sus 3 kunai de puntas en su dirección y en menos de 3 segundos pasó justo por encima de ella con su espada lista para cortarle la cabeza solo para que ella estuviera lista para tal ataque ya que había levantado su katana en una posición defensiva. Sus armas chocaron en un poderoso golpe cuando varias chispas volaron en la fría noche. Él entrecerró los ojos cuando vio la alegría juguetona visible en su mirada antes de que ella se retirara de su duelo y saltara a otro árbol. Estaba a punto de continuar con su ataque cuando de repente se congeló. Se había quitado la máscara facial negra y ahora lo miraba con una mezcla de alegría y tristeza. Si había alguna duda en su corazón, se eliminó cuando ella apretó el puño y lo golpeó contra su pecho mientras estaba de pie en plena atención. La mayoría de la gente no entendería este gesto, pero él lo hizo. Porque él había sido el que creó este saludo. Una tradición que él había transmitido a solo unas pocas personas selectas en este mundo y ella había sido una de ellas. Ha pasado un tiempo, Capitán Minato miró a la mujer parada frente a él, su corazón incapaz de creer que ella fuera real. Durante los últimos 10 años, ella había sido un fantasma que acechaba su corazón. Un susurro en sus sueños, un recordatorio de lo que había perdido. Ella era una S, como él. El único aparte de él que probablemente sobrevivió a la masacre. Hace casi 10 años. ¿Kusina? Susurró con incredulidad y una débil esperanza en su voz temblorosa, recordó a una joven adolescente, casi de la misma edad que él, con un temperamento feroz. Ella nunca había sido uno de los bateadores pesados, pero su habilidad con el Fuinjutsu, la habilidad sensorial y las trampas explosivas superaba a las de él en muchos grados. Su destreza curativa había sido la mejor entre todos los espartanos, incluso mejor que la de él. Lo más importante es que podría suprimir completamente su chakra, haciéndola invisible para cualquier sensor ninja, incluso para él. Fantasma. Ese había sido su nombre en clave entre los Spartans a quienes el mundo conocía comúnmente como los ninjas. Del programa ese solo Uzumaki sabía cuál era realmente la forma completa de ese programa, aparte de los que estaban en él. Ni siquiera Konoha sabía mucho sobre ellos y solo descubrió la verdad después del rescate de Ashirama a manos de los espartanos. 99 respondió ella con una leve sonrisa, confirmando su número único entre la antigua unidad espartana. Del tamaño de la compañía de más de 120 ninjas. 47 confirmó su propio número único, ganándose un leve asentimiento de reconocimiento de parte de ella. Se encontró saltando a través de los árboles mientras ella hacía lo mismo antes de que ambos se encontraran en un abrazo feroz en el bosque oscuro bombardeado por fuertes lluvias. Una lágrima solitaria cayó de su ojo seguida de una risa de alivio mientras la abrazaba con más fuerza contra su pecho, una parte de él temía que ella desapareciera si la soltaba. Kusina sintió lo mismo cuando le devolvió su abrazo feroz y apasionado, mientras los recuerdos de su pasado amenazaban con abrumar sus emociones. Solo su entrenamiento y años de aislamiento evitaron que rompiera en lágrimas, pero no pudo resistirse a inclinarse hacia atrás del abrazo unos momentos después, para bajarle el cubrebocas y besarlo apasionadamente. Ella sintió su sorpresa ante ese gesto y su clara vacilación, pero él no hizo ningún movimiento para detenerla. Ella rompió el beso poco después de saber que probablemente él estaba abrumado. Después de todo, nadie esperaba que mantuviera la compostura si se revelaba que su expareja barra novia estaba viva después de casi 10 años de esa masacre. ¿Cómo? Susurró, aún luciendo sorprendido. Ella asintió con la cabeza haciéndolo activar sus ojos rojos una vez más, cuya vista le trajo muchos recuerdos. Un momento después, vio la respuesta a su pregunta en sus recuerdos. Flashback. Hace 10 años, Kusina gimió de dolor mientras miraba sin rumbo el cielo negro sobre ella envuelto por nubes oscuras.
El pesado silencio que la rodeaba se apoderó dolorosamente de su corazón, al igual que la vista de los cadáveres de sus compañeros espartanos a su alrededor. Su único consuelo fue la vista de cientos de ninjas de Kumogakure, mezclados entre los muertos, lo que era prueba suficiente de la valiente lucha que los Spartans dieron. Sin embargo, al final no fueron los ninjas los que diezmaron las fuerzas de operaciones especiales de Uzu. Le dio la mirada más odiosa a las dos colas monstruosas que rugían a pocos kilómetros de ella y al que envió a sus camaradas a sus tumbas. Si no fuera por esa bestia, este campo de batalla habría sido la tumba de toda la fuerza de Kumogakure. Los bastardos habían visto lo superados que estaban y las bajas que sufrieron a manos de los espartanos los obligaron a llevar sus armas de destrucción masiva al frente para derrotar armas similares lanzadas por Uzu. Espartanos. Apenas había podido crear el gran agujero en su estómago por cortesía de las rocas que les había lanzado la bestia con cola. Algunas de sus costillas todavía estaban rotas y tardarían en sanar, pero probablemente sobreviviría. Sus compañeros no tuvieron tanta suerte. Sonrió al escuchar el grito de la bestia con cola y se tranquilizó cuando vio un destello oscuro amarillo atacando al monstruo. El resto lo dejamos a usted, capitán. Todos habían cumplido la promesa que le habían hecho a su líder hasta el final. Ahora era tiempo de descansar, habían cumplido con su deber. Yacía en el suelo empapado de sangre, pero antes de que pudiera resignarse a la oscuridad que se acercaba, vio la cabeza cortada de Echo a solo unos metros de ella. La ira se apoderó de Kusina al recordar que Echo había sido uno de los más jóvenes de su grupo. Un niño de 12 años. Ahora él era solo una cabeza cortada sin el resto de su cuerpo con los ojos aún abiertos y mirándola. Kusina miró esos ojos sin vida y no pudo evitar sentir que le estaban exigiendo algo. Miró a su alrededor a los cadáveres de sus otros camaradas y sintió que el mismo sentimiento se magnificaba en su corazón. Justicia. Sus camaradas estaban muertos, su pueblo había sufrido, su clan había pasado por tanta muerte y dolor. Su mirada se posó en un Kumogakure Jounin muerto, más específicamente en la diadema envuelta alrededor de su frente. Una vez más, tuvo un propósito nuevamente mientras se arrastraba a la cubierta del bosque cercano donde encontró más cadáveres del enemigo dejados por sus camaradas. La mayor parte de la fuerza enemiga había usado a la bestia con cola como distracción y usó su poder para escapar de la ira de los espartanos. Kusina identificó un cadáver gravemente mutilado de una joven Kumogakure mujer kunoichi de rango Chunin, ambas eran de la misma edad y constitución física, incluso tenían el mismo color de cabello. Cambió su uniforme con el de la chica muerta y con el poco poder sensorial que le quedaba, localizó a las fuerzas enemigas en retirada y tomó su decisión. Miró hacia atrás al campo de batalla para ver a la bestia con cola gritando de dolor mientras Minato la masacraba sin ninguna pizca de piedad en su corazón. Por un momento, dudó sabiendo que Minato la necesitaría especialmente ahora que Nagato estaba muerta. Pero luego vio a los otros espartanos que yacían muertos en el campo de batalla y supo que tenía que vengarlos. Dudaba que los Uzukage reformaran su unidad nunca más. La aldea había sufrido un gran escándalo cuando se formó su unidad con muchas personas que no se sentían cómodas con la brutalidad que los niños que sobrevivieron al programa habían soportado durante el entrenamiento y tantos otros muertos en el proceso. Fueron solo las resonantes victorias militares que los espartanos trajeron para la aldea más adelante en la guerra las que hicieron que su gente aceptara su existencia y reconociera a regañadientes la decisión de Uzukage. Sobre todo, Kusina sintió que Kumogakure no sería disuadido incluso si perdían esta guerra. Probablemente provocarían más guerras en el futuro una vez más. Una aldea ninja era tan fuerte como el apoyo que recibía del señor feudal, el daimyo. Si iba a haber paz en este mundo, justicia para sus camaradas muertos, tenía que hacer que el hombre responsable de toda esta guerra pagara con sangre sus crímenes. Y nunca podría lograr todo eso si regresaba a casa. Volvió a mirar a Minato sabiendo que su decisión acabaría con el futuro que podrían tener, un futuro que había deseado mucho durante mucho tiempo. La perseguiría hasta su último aliento. Pero ella era una espartana primero, al igual que él. Familia. Deber. Honor. Esas fueron las palabras de su clan y Kusina creía en ellas con todo su corazón. Los espartanos habían sido su familia y era su deber honrar su sacrificio haciéndoles justicia. Las lágrimas cayeron de sus ojos cuando se dio la vuelta y cojeó lentamente en dirección a las fuerzas enemigas en retirada. Fin del recuerdo. Kusina evaluó cuidadosamente su reacción cuando terminó de presenciar sus recuerdos y la elección que había hecho en esa fatídica noche.
A lo largo de los años, había imaginado una variedad de reacciones de él al enterarse de la verdad, pero nunca esperó un asentimiento tranquilo, aunque con algo de tristeza en sus ojos. «Hiciste lo que pensaste que era correcto», susurró con tristeza. «¿No estás resentido conmigo por dejarte atrás? ¿Casi volviéndote rebelde?», preguntó con cuidado, pero él negó con la cabeza. «Ya no somos niños, Kusina. Tenías razón, los Spartans se fueron después de esa noche. Incluso con nosotros dos, nuestra unidad nunca resucitaría. Aunque era peligroso, era mejor que fueras tras los responsables. Por la muerte de nuestros amigos. Dudo que los aldeanos fueran amables contigo si hubieras regresado conmigo mientras todos los demás perecían», explicó con un gesto de reconocimiento enviado hacia ella. También le había mostrado recuerdos de ella infiltrándose en el ejército de Kumo y abriéndose camino hacia la corte real de Daimyo durante la última década. Había restablecido el contacto con el comando de inteligencia de Uzu cuando se estableció. Estaban furiosos pero no podían dejar de lado el beneficio de tener un espartano altamente calificado entre las filas superiores de su archienemigo. Su decisión de no castigarla funcionó a su favor, ya que les dio información crítica a lo largo de los años que ayudó a salvar muchas vidas, incluida la de Tobirama Senju. Ella era parte del equipo Anbu de Kumo encargado de proteger al Lightning Daimyo y su familia. Estaban al tanto de una gran cantidad de información confidencial que el Raikage le informó a su señor feudal al examinar sus cartas por seguridad antes de pasarlas al señor feudal o asistir a sus reuniones privadas como parte del destacamento de seguridad del Daimyo, ya que el señor feudal fue intimidado por el temible Raikage. Cuando se enteró de la supervivencia y el cautiverio de Tobirama, le pasó esa información a Uzu. Habían sido muy cuidadosos y en realidad habían usado el entusiasmo de Kiri por la guerra para hacer que Minato los convenciera de atacar la Tierra del Rayo. Fue lo mejor ya que Tobirama estaba relativamente a salvo, aunque ahora era un prisionero de Kiri, pero ella tenía fe en que Minato llevaría al hombre de regreso a su aldea de alguna manera. Si hubieran sido las fuerzas de Konoha o Uzu las que atacaron la ciudad de Osaka, entonces la Tierra del Rayo sabría con certeza que había un espía escondido en sus rangos superiores. Pero dado que había sido Kiri quien atacó, simplemente se descartó como un daño colateral inesperado. Incluso ahora, ella había sido la que había revelado el escondite secreto del Daimyo, pero no esperaba que se asignara un equipo tan pequeño para el trabajo. Había observado a Minato y a los otros espadachines de Kiri, aunque no había duda de que eran poderosos, pero las probabilidades estaban en su contra. Fue por eso que intervino para ayudar, y por el hecho de que tenía que conocer al hombre que había amado hace tantos años. Tal vez una parte de ella todavía lo hiciera, pero dudaba que él sintiera lo mismo. Habían pasado casi 10 años. Lo que hiciste fue al menos mejor que intentar suicidarte como lo hice yo, se excusó con una risa miserable. Kusina estaba realmente entristecida al escucharlo decir eso. Ella sabía lo que había estado haciendo todos estos años. Esa había sido una de sus condiciones a cambio de información vital para Uzu, ya que aparte de sus sentimientos por él también era el único Spartan que seguía con vida. Ambos eran una raza en extinción, y ella quería cuidar de uno de los suyos de cualquier manera que pudiera. La aldea no debería haberte marginado y culpado como lo hicieron. Hiciste lo mejor que pudiste, dijo Kusina con honestidad, ganándose una mirada de sorpresa de él. ¿Sabes?, preguntó con una mirada sorprendida, haciéndola asentir. Vacilante. Te mantuve al tanto. Lo siento, susurró tímidamente, haciéndolo suspirar. Eres un nerd, ¿lo sabes? Las cejas de Kusina se contrajeron al escuchar ese maldito apodo que le había dado. La había pillado mirándolo mientras se bañaba una vez y de repente se merecía ese nombre. Estaba a punto de responder con su propia réplica cuando lo vio mirándola felizmente con una sonrisa. Me alegro de que estés vivo, Kusina. Ella lo abrazó una vez más antes de que ambos se instalaran en una de las copas de los árboles después de escanear el área en busca de intrusos. Afortunadamente no encontraron ninguno. Kusina dudaba que alguno pudiera superar sus habilidades sensoriales. La presencia enemiga más cercana estaba a casi 3 kilómetros de distancia. Naruto miró a su antiguo compañero y no pudo evitar sentirse aliviado. Su supervivencia le quitó una gran carga de los hombros porque demostró que no hizo que mataran a todos sus hombres. El hecho de que ella fuera una amiga cercana lo hizo sentir mucho mejor. Saber que ella estaba allí para ayudarlo con esta misión reforzó aún más su confianza en su capacidad para hacer el trabajo. ¿Qué te pasó, Minato?, preguntó suavemente, sabiendo que él entendería que su pregunta estaba directamente relacionada con el razonamiento detrás de su intento de suicidio.
Lo que les había pasado a los espartanos era una tragedia del más alto nivel, el hecho de que su hermano pequeño, quien era su última familia, también muriera en ese campo de batalla era desgarrador. Pero eran espartanos, se suponía que debían luchar hasta el final. Pero casi se dio por vencido y ella quería entender por qué. Vi morir a mis amigos, mi Nagato morir, ¿crees que esa sería la peor parte?, susurró con tristeza, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos, mientras los recuerdos de esa fatídica noche regresaban rápidamente. Kusina tomó su mano sabiendo exactamente lo que los Spartans eran para él. Fue lo mismo con ella. Pero no moriste, se dio cuenta Kusina con tristeza, ya que entendió que él había querido morir junto a sus hombres. En cambio, se quedó solo. Ella había oído que había visitado a las familias de cada uno de los espartanos, incluso a los que eran huérfanos. Para ellos, fue a sus respectivos orfanatos y habló con cualquiera que conociera o se preocupara por esos niños pequeños perdidos. Habría visto su devastación y dolor con sus propios ojos, experimentado su ira y su odio por haber sobrevivido mientras sus seres queridos no. Incluso después de todo lo que había pasado en su vida, Minato se había mantenido fuerte, pero al final también era humano y ese dolor era demasiado para un chico de 14 años. Espero que te recuerden, dijo Kusina con una determinación feroz en sus ojos, porque este hombre había soportado mucho por su gente toda su vida y lo seguiría haciendo hasta el final. Sus ojos se abrieron al escuchar sus palabras y cuando la miró a los ojos, no vio nada más que puro respeto y admiración por él. Como alguien que podía relacionarse con él mejor que nadie en este mundo, sus palabras fueron su salvación del pasado. ¿Y si volvemos a perder?, preguntó con voz temblorosa, sus peores temores no podían permanecer ocultos para ella. Ella le dedicó la sonrisa más pacífica que jamás había visto en toda su vida. Entonces haremos eso juntos. También se inclinó y capturó sus labios con los suyos vertiendo toda la gratitud que sentía por ella. Recordó los días que había pasado peleándose con ella, poniéndola nerviosa, los días en que visitó las tumbas de sus padres con él, la noche en que la llevó a su primera cita y el momento de la medianoche en que la besó por primera vez, todo su entrenamiento y misiones, él contándole su sueño de tener una familia propia algún día, la forma en que ella se sonrojó y susurró que quería lo mismo. La vida que podrían haber tenido. Las lágrimas cayeron de los ojos de Kusina cuando supo cuánto tiempo había esperado este momento, todos los años que había pasado culpándose a sí misma por dejarlo atrás y ahora sabiendo por lo que pasó, no quería nada más que tenerlo en sus brazos y mantenerlo. Alejarlo de todo el dolor de este mundo. Para llenar su corazón de felicidad, para hacerle vivir la paz que se merece. Para cumplir su sueño de tener una familia propia, un sueño que ella también deseaba. Cuando finalmente rompió el beso, ella solo lo miró a los ojos azules. Hasta el final. No pudo evitar recordar la primera vez que escuchó esa promesa. Flashback. Hace casi 15 años, abrió los ojos con cautela solo para encontrarse flotando en el agua. Antes de que el pánico pudiera apoderarse de él, se dio cuenta de que todavía respiraba y que tenía algo metido en la boca hasta el pecho. Era un tubo que probablemente le estaba dando oxígeno. Miró a su alrededor y se encontró en un tubo lleno de agua con varios cables conectados a diferentes partes de su cuerpo desnudo. Mirando más allá, vio que había cientos de tubos similares a su alrededor. Todo lleno de niños pequeños y un puñado de adolescentes, chicos y chicas tan desnudos como él. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio a su hermano pequeño flotando en un tubo justo a su lado. A juzgar por la subida y bajada de su pecho, significaba que estaba vivo pero dormido. Casi todos los demás en los tubos estaban en un estado similar que lo dejó solo. Trató de cerrar los ojos y volver a dormir, sabiendo que no había vuelta atrás y que él fue quien eligió este camino que hizo que Nagato siguiera sus pasos a pesar de su severa oposición, pero su hermano era todo menos terco. Se sorprendió bastante cuando escuchó una débil amortiguación. Miró frenéticamente a su alrededor hasta que su mirada encontró a una chica pelirroja desnuda y delgada, flotando en uno de los tubos cerca de él. Sus ojos lo miraban y cuando ambas miradas se encontraron, vio la misma resolución que estaba en su corazón prevaleciendo en sus ojos también. Inclinó la cabeza confundido cuando ella extendió su pequeña mano hacia afuera en su tubo, haciendo que el agua se arremolinara hasta que vagamente formara algo. Kusina. Un sentimiento de felicidad lo inundó cuando se dio cuenta de que ella le estaba diciendo cuál era su nombre y si esa leve sonrisa en su rostro era una indicación, quería ser su amiga. Retorció fácilmente el agua dentro de su propio tubo hasta que le mostró crudamente su propio nombre. Minato. Ella asintió levemente y usó sus manos para volver a escribir algo que calentó su corazón. ¿Te quedarás conmigo?
Si no fuera por su entrenamiento shinobi, habría entrado en pánico y muerto de claustrofobia al ver dónde estaba atrapado actualmente. Tenía los ingredientes de un cuento de terror y cualquier persona en su sano juicio desearía no estar sola en esta pesadilla. Incluso él estaba contento de que hubiera alguien despierto en este momento como él, ya que no quería imaginar cómo se habría sentido si todos los demás hubieran estado dormidos y él hubiera estado solo. Él asintió un poco con la cabeza indicando su consentimiento a su pedido. Ella nuevamente usó sus manos para escribir un mensaje que golpeó algo muy dentro de él. Hasta el final, todos habían firmado sus acuerdos que salvaban al pueblo de cualquier responsabilidad si les pasaba algo durante este entrenamiento. Prácticamente todos habían firmado sus propias sentencias de muerte y eso no era algo que nadie pudiera olvidar, especialmente los niños pequeños. Estaban solos aquí, aislados de sus familias, experimentados por personas que no conocían, posiblemente incluso morirían en estos laboratorios secretos, sin sentir la luz del sol o volver a ver a su pueblo o seres queridos. Era un pensamiento sombrío. Nunca dejaría que Nagato experimentara esa soledad ya que estaría allí para su hermano pequeño hasta que hubiera un solo aliento dentro de él. Miró a todos los demás niños y supo que todos querían proteger a Uzu como él, y lo habían arriesgado todo para proteger su aldea. Él estaría allí para ellos también, si alguna vez lo necesitaran. Miró a Kusina y golpeó su mano contra su pecho justo sobre su corazón, incluso cuando el agua se retorció a su voluntad formando las palabras que ella quería escuchar, su promesa. Hasta el final. Kusina sonrió sinceramente mientras lo reflejaba golpeando su mano sobre su corazón prometiendo cumplir la misma promesa. Pocos días después, en una habitación oscura, un niño gritó. Golpeó contra las correas y las abrazaderas de metal que sujetaban sus brazos y piernas mientras los tubos adheridos a su cuerpo bombeaban los temidos fluidos dentro de él. El dolor estaba consumiéndolo todo. Las palabras no podrían describir cómo se sentía al sentir que todos y cada uno de los huesos dentro de su cuerpo se endurecían y se volvían más fuertes con cada segundo que pasaba. La sensación de que la vista se vuelve repentinamente 2 veces más nítida, tus oídos lentamente pueden captar sonidos más sutiles que antes no se escuchaban. La sensación de todos y cada uno de los poros de los chakras dentro de tu cuerpo activándose, al mismo tiempo y brillando como 1000 soles. El horror de ver cómo tu cuerpo cambia de altura, peso y forma ante tus propios ojos mientras 2 extraños vestidos con batas blancas de laboratorio te observan desde una habitación segura frente a ti. Si se concentraba más, podía escuchar gritos similares provenientes de laboratorios cercanos donde sabía que más niños de su edad sufrían el mismo dolor. El pensamiento de su hermano pasando por esto, aterrorizado y solo atado a una cama metálica. ¡No! Doctor, este chico. Escuchó a la bata de laboratorio masculina susurrar con asombro, incluso cuando la lucha de Minato contra las ataduras se intensificó. Notable. Su vista, sentido del oído, reflejos y fuerza han aumentado casi 3 veces en comparación con un shinobi promedio. Es como si su cuerpo hubiera sido hecho para aceptar estas modificaciones genéticas. Ninguno de los otros sujetos ha mostrado tanto potencial, dijo la mujer pelirroja. Doctor, mientras ella lo miraba directamente. Tal vez sea por el ADN de Uchiha y Senju dentro de él. Sus niveles de chakra ya eran más altos que los de la mayoría de los Chunin incluso antes de la cirugía. Ahora se está convirtiendo en el super soldado que nuestra aldea necesita, comentó el asistente de laboratorio. Es mejor. Ya hemos perdido casi el 50% de los sujetos durante las cirugías de mejora genética, dijo la doctora jefa decepcionada. El horror envolvió su corazón cuando escuchó lo que estas personas acababan de decir. Recordó haber estado rodeado de casi 300 niños pequeños en los últimos días. Estaban pasando por un intenso entrenamiento físico, lecciones especiales de guerra, matemáticas, geografía y procedimientos médicos de combate. Todos y cada uno de ellos habían mostrado un gran potencial, incluidos Nagato y Kusina, que eran lo más cercano que tenía a una familia. También estaba en términos amistosos con los otros niños. Ahora la mitad de ellos estaban muertos. No era ajeno a la muerte, pero esta noticia fue un impacto devastador, pero sirvió para que su voluntad de salvar a su hermano fuera aún más prominente. Podía sentir que sus reservas de chakra aumentaban, la fuerza de sus huesos aumentaba a medida que su cuerpo experimentaba cambios drásticos. Aparentemente, esta resistencia no era algo en lo que los científicos no hubieran pensado ya que los sellos vinculantes se aplicaron rápidamente en todo su cuerpo y absorbieron gran parte de su energía. Se derrumbó en la cama completamente exhausto, con la respiración pesada cuando la doctora
Finalmente entró en la habitación y apareció a su lado. Tu ira me recuerda a los cuentos de la ira del zorro de 9 colas. Pero lo hiciste bien hoy, 47, dijo con calma, sin culpa ni tristeza en su voz, incluso si sus cirugías mataron a casi la mitad de sus camaradas. Sobre todo, estos científicos nunca llamaron a ninguno de ellos por sus nombres, sino solo por los números de código que se les dio a cada uno de ellos. Probablemente fue su forma de distanciarse del hecho de que estaban experimentando y matando niños. Mi hermano, gimió de dolor y desesperación, sobrevivió. También es un espécimen notable y hará maravillas en el futuro. Descansa por ahora, 47, porque cuando despiertes, serás Fox. Ella le dio ese nombre por su retorcido y despreciable sentido del humor, pero a él no le importó. Todo lo que importaba era que su hermano había sobrevivido, Kusina también lo habría hecho. Sintió que se acercaba la oscuridad y juró que no dejaría que el sacrificio de los que hoy morían fuera en vano. Al final, fueron las palabras de Kusina las que recordó incluso cuando la oscuridad se apoderó de él. Hasta el final. Pocos meses después, la capitana Reika Uzumaki estaba junto a su grupo de élite Jounin y hábiles Chunin que custodiaban la colina Tsukushima cerca de las fronteras costeras de su aldea. Los Uzukage les habían ordenado defender esta colina específicamente y les habían dicho que esperaran un ataque de fuerzas amigas. Aparentemente, este iba a ser un ejercicio de entrenamiento con fuego real con una nueva unidad de su aldea. El hecho de que se hubiera autorizado la fuerza letal era suficiente para que la duda de cualquiera desapareciera. Capitán, estamos listos, informó su segundo al mando, el líder de escuadrón Matsuo. Reika observó el mapa en su mano, la base de la montaña era un simple campo de hierba a unos pocos kilómetros tierra adentro del mar. Además de colocar 2 escuadrones en la costa del mar como vigías, había establecido líneas de trincheras gemelas en la base de la colina seguidas de trincheras fuertemente fortificadas en varios lugares estratégicos de la colina hasta la cima. No esperaba que sus compañeros aliados hicieran de este ejercicio un juego de niños, pero dudaba que pudieran ganar. Los rumores dicen que podríamos enfrentarnos a los S, susurró Matsuo vacilante, su voz solo lo suficientemente audible para que ella la escuchara a diferencia del resto de sus fuerzas cercanas. Reika reflexionó sobre la sugerencia de su segundo. Su pequeña compañía era considerada una de las mejores y más disciplinadas unidades militares de su pueblo. Pero ellos, como otros shinobi, sabían que el Uzukage se había llevado a muchos niños pequeños por el bien de un programa especial. Un programa con el objetivo de hacer supersoldados que puedan salvaguardar los intereses de Uzu bajo cualquier circunstancia y contraviento. La capitana Reika no dudaba de que esos niños estarían pasando por un entrenamiento horrible, incluso experimentos. Ella había sido una de la minoría que se opuso a este programa. ¿De qué servían los shinobi de su aldea si obligaban a sus pequeños niños a convertirse en máquinas de matar? Pero los de arriba habían ganado y el programa había comenzado. Solo podía esperar que algo bueno pudiera salir de todo este desastre. Mantente alerta. Cualquiera que sea el enemigo, ese o no, nuestro trabajo es defender esta colina y la defenderemos. Confirmó Reika con su voz férrea, haciendo que el joven se enderezara y asintiera con respeto. En ese momento, uno de sus corredores encargado de mantener activa la comunicación entre los escuadrones de patrulla en la costa del mar y las líneas de trincheras vino corriendo hacia ellos. Reika entrecerró los ojos al ver el pánico en los ojos del hombre. Informe, ella ordenó, hemos perdido el contacto con nuestras patrullas cerca del mar, informó el hombre apresuradamente y, con cierta vacilación, inmediatamente sacó su lupa de su bolsillo trasero y se arrodilló cerca de la cima de la colina. Acercándose, se concentró en las líneas de trincheras gemelas al pie de la colina y se puso rígida cuando una pared de humo oscuro comenzó a cargar desde las líneas perdidas del mar hacia las trincheras. Frunció el ceño cuando vio cuán denso era el humo entrante y el horror se apoderó de su corazón. Y ponerse a cubierto. Las tropas en las trincheras apenas escucharon su voz retumbante, antes de que el humo se encendiera repentinamente y enviara una onda expansiva aplastante que envió a todos los ninjas en la primera línea de trincheras a navegar. La segunda línea había visto el destino de sus camaradas y apenas podían agacharse, y comenzaban a enterrarse bajo el polvo y la suciedad que volaba por todas partes. Los fuegos rugieron salvajemente a través del campo abierto entre las líneas de trincheras y el mar. Fue entonces cuando escuchó un silbido y sus ojos se abrieron cuando vio grandes bolas de fuego que surcaban el cielo directamente hacia la última línea de trincheras que quedaba.
Los fuegos en el campo de batalla se extinguieron y Reika vio por primera vez a su enemigo. El primero que vio fue un joven adolescente que vestía una camisa de manga larga negra oscura y pantalones del mismo color complementados con botas de combate de un tono similar. Para su sorpresa, vestía una armadura de color similar con tenues líneas azules. Todo su rostro estaba cubierto por una máscara de gas de pleno derecho y sus ojos estaban protegidos por gafas de combate. Parecía estar fuertemente armado con espadas gemelas en su espalda, varias bolsas que contenían explosivos, kunai, shuriken, bombas de humo e incluso botiquines médicos adheridos a su chaleco. Todo este equipo le dio una ventaja letal sobre su compañía de ninjas ligeramente armados. Pero eso también lo hizo más lento. Sin embargo, en la oscuridad de la noche se veía absolutamente peligroso. Más y más tropas vestidas de manera similar aparecieron en el horizonte, hasta que Reika vio que eran del tamaño de una compañía completa, más de 120. Su mirada inmediatamente vio al único que se veía diferente en toda la fuerza enemiga. Estaba vestido con un equipo similar con la única diferencia de que llevaba una camisa de manga blanca completa debajo de su armadura de color negro. El resto de su equipo era el mismo que el de sus camaradas. Reika no pudo evitar tener la sensación de que él era el comandante de estos invasores. Ella se estremeció cuando las bolas de fuego que previamente navegaban hacia la segunda línea de trincheras se estrellaron e hicieron que sus tropas buscaran nuevamente refugio, mientras que pocos intentaron desviar los ataques con movimientos defensivos al estilo del agua. Se demostró que su instinto era correcto cuando vio que el agente que vestía una camisa de manga blanca hacía algunas señales con las manos desconocidas que toda su compañía observaba atentamente. Reika maldijo cuando uno de los agentes dio un paso al frente rodeado por un grupo del tamaño de un pelotón. Inmediatamente desató ese humo oscuro de su cuerpo que se elevó hacia sus trincheras fortificadas, a través de la colina mientras sus camaradas desataban bolas de fuego gigantes en el cielo que navegaban hacia adelante y llovía peligrosamente cerca de la segunda línea de trincheras donde aquellas de sus tropas que no fueron noqueadas la lucha todavía estaban tratando de aguantar. Fue entonces cuando el comandante enemigo desató su espada y cargó hacia adelante. Reika jadeó cuando la mayor parte de su fuerza lo siguió mientras el ninja que liberaba humo y su pelotón continuaban suprimiendo el fuego sobre la línea de trincheras con bolas de fuego y oscureciendo la visión de las tropas sobre la colina con el mismo humo, pero su fuente de asombro era no su avance en sí, sino la pura velocidad. Nadie tan fuertemente armado y blindado podía moverse tan rápido, pero si su estimación era correcta, entonces cada uno de esos soldados cargaba a casi 50 kilómetros por hora. Sensores, señalen sus ubicaciones. El resto de ustedes detengan ese avance. Ella gritó furiosamente. Sus tropas de trinchera y las que estaban al otro lado de la colina estaban atrapadas por las tácticas enemigas, que solo la dejaban con los presentes en la cima de la colina para contraatacar. Comprendieron la gravedad de la situación y rápidamente se pusieron a trabajar. En cuestión de segundos, sus ninjas basados en sensores dieron las coordenadas exactas del enemigo que cargaba, lo que hizo que un pequeño escuadrón de Jounin avanzara. Juntos, desataron una tormenta de kunai y explosivos en el aire que se precipitaron hacia la fuerza enemiga que cargaba. 10 de ellos saltaron alto en el aire, más alto que cualquier shinobi, y desataron destructivas ráfagas de viento y bolas de fuego que neutralizaron por completo el ataque de las tropas de Reika. Mientras tanto, el resto de la fuerza atacante había atravesado la primera línea de trinchera neutralizada y saltado la segunda. Sus tropas desordenadas pronto se encontraron cara a cara en un combate cuerpo a cuerpo. Reika nunca olvidaría la vista de ver a un Jounin hecho y derecho salir volando por el golpe de un simple adolescente. El puño de otro fue atrapado por una enemiga kunoichi, y con un movimiento rápido hizo que todo el brazo se torciera en ángulos dolorosos. El propio comandante enemigo golpeó a 2 de sus Jounin hasta dejarlos inconscientes en 3 segundos. Mientras tanto, el grupo de artillería que se había quedado en la retaguardia ahora había desplazado su ataque a través de las posiciones sobre la colina, mientras que su fuerza principal terminó de neutralizar al shinobi Uzu en las líneas de trincheras con facilidad. A pesar de sus mejores esfuerzos, Reika solo pudo ver cómo caía posición tras posición en unos pocos minutos hasta que ella y su pequeño grupo de ninjas en la cima de la colina eran todo lo que quedaba de su fuerza. Su único consuelo es el hecho de que ninguno de sus ninjas murió, algunos resultaron más heridos que otros, pero nada que unos pocos días de atención médica no pudieran resolver. No quería imaginar su destino si estos shinobi hubieran sido enemigos reales, en lugar de aliados practicando en un ejercicio planificado.
Habiendo visto de primera mano lo rápidas, fuertes y astutas que eran estas tropas junto con sus estrategias de guerra y su perfecto sentido de coordinación, Reika se rindió con sus hombres en lugar de involucrarse en peleas más peligrosas con estas tropas. Su decisión fue aceptada con un firme asentimiento del comandante enemigo. Antes de plantar una bandera negra con dos espadas sembradas una contra la otra en la tela oscura sobre la cima de la colina, el comandante enemigo luego tocó a una de sus tropas y susurró mucho para sorpresa de Reika con la voz de un niño muy pequeño. Capitán Fox a la base, y top asegurado en menos de 15 minutos. ¿Qué copia? Preguntó el capitán ahora identificado, debió haber recibido la respuesta que quería mientras asentía en silencio. Antes de volverse hacia ella, Reika no pudo ocultar su sorpresa o su respeto por estos soldados. Ni siquiera los mejores Jounin de Uzu podrían haber logrado lo que tenían en tan poco tiempo sin una sola baja. ¿Cuántos ejercicios de este tipo has hecho? No pudo evitar preguntar, haciendo que el comandante enemigo la mirara. Solo este Reika no pudo evitar quedarse sin palabras y el mismo sentimiento estaba presente en los rostros de sus hombres mientras miraban a estos niños pequeños bajo una nueva luz. Estás mintiendo. Acusó a uno de los Chunin, esa es su opinión. Le dijimos el hecho de que su líder lo pidió, eso es todo, finalizó el capitán enemigo, dejando poco espacio para más preguntas. Luego se giró hacia Reika solo para golpear su mano derecha convertida en un puño firme contra su pecho justo sobre su corazón. Sus tropas hicieron lo mismo e imitaron la acción, haciéndola darse cuenta de que era su propia versión de un saludo. Reika y sus hombres se pusieron de pie lentamente y cuando ella ofreció un saludo tradicional en respuesta, sus hombres hicieron lo mismo. Disculpas si fuimos un poco rudos, dijo el comandante enemigo con franqueza. Reika se rió entre dientes incrédula ante esas palabras, mirando a los ninjas que gemían y gemían a su alrededor y a los que estaban debajo de la colina en las trincheras. Áspero sería un eufemismo, pero tenía razón ya que esta fuerza solo incapacitó a sus tropas en lugar de causar daños permanentes. ¿Y cuál es el nombre de su unidad, capitán? Preguntó ella con una leve sonrisa, observó cómo toda la fuerza enemiga desaparecía en un Shunshin perfecto, dejando atrás a su líder, quien volvió a mirar al shinobi Uzu y Reika tuvo la sensación de que estaba sonriendo detrás de esa máscara. La única respuesta que le dio la hizo sonreír y enviaría escalofríos al mundo en el futuro. Fin del recuerdo, miró a los ojos de Kusina y susurró. Hasta el final continuará. Si les gustó den un buen me gusta y no olviden suscribirse. Hasta el próximo video. Barzo.